Vamos a abrir esta última mesa redonda de las jornadas. Eh, Antes de abrir, quiero primero agradecer también y presentar a Clara Tanit. Hemos presentado a Mercé y ahora a Clara Tanit, que está sentada por ahí, colaborando y poniendo cuerpo, mano y visualidades a este encuentro con la Relatoría Visual. Así que muchas gracias. Muchas gracias a los técnicos, que son unos dioses y diosas. Y muchas gracias, por supuesto, a las traducciones, que están por ahí a tope poniendo el cuerpo también. Después de 2 días donde la cuestión de la institución, de la institucionalidad, con todas sus tensiones y todas sus contradicciones, ha estado en el centro, abrimos esta última mesa que se llama Paradigmas, Relatos y Bifurcaciones, con la propuesta o la idea de, por un lado, mirar experiencias que quizás reconfiguran el sentido y las formas de la institución, pero también intentar poner sobre la mesa algunas claves, algunas ideas que abran o que disparen hacia otros lugares. Esto lo dejo aquí. Tengo, bueno, el placer increíble, hermoso y maravilloso de estar en esa mesa. Digo, no es que las demás no estuvieran increíbles, lo estuvieron. La nuestra es la mejor. Pero bueno. La broma. Pero sí, no, es una broma. Pero bueno, hay como estos placeres que les dan a unas de compartir diálogos, intercambios y de trastocarnos y tocarnos un poquito entre nosotras. Así que voy a presentar brevemente a Yuderquis Espinosa, que está aquí a mi lado, pensadora, escritora, investigadora y docente afrocaribeña. Nació en la isla de Haití, en su nombre original, perdón, específicamente en el lado oeste que lleva el nombre de Rep, dominicana. Fue migrante durante casi 20 años y luego retornó a su lugar de origen. Una de las precursoras del feminismo descolonial y discípula directa de María Lugones. Su contribución apunta a una crítica a la colonialidad de la razón feminista, al racismo de género y a la producción de mundos basados en la relación y la complementariedad. Directora del Instituto Caribeño de Pensamiento e Investigación Decolonial y miembro fundadora del Grupo Latinoamericano de Estudios Formación y Acción Feminista. Desde hace algunos años lleva adelante la investigación Memorias de Resistencia, de la que seguramente hablará un poquito, con 3 generaciones de mujeres negras oriundas de comunidades cimarronas. Desde hace más de 30 años lleva adelante e impulsa procesos de formación popular y comunitaria para el fortalecimiento de las comunidades negras, indígenas y marginalizadas, tanto local como internacionalmente. Junto a un grupo de colegas obtuvo el premio de investigación Berta Cáceres, de Claxo, y recibió una beca Kate Hamburger para una residencia de investigación en Capas, de la Universidad de Heidelberg, Alemania, en 2021 y 2022. También ha sido investigadora y visitante del Centro de Investigación y Archivo Documental de Afrodescendencia de la Universidad de Puerto Rico y curadora del proyecto investigativo y expositivo Antifuturismo Cimarrón, que aglutina artistas individuales y colectivos racializados de Abya y Ayala, en Barcelona, y una en Puerto Rico. En el año 2023 fue jurado del Premio Casa de las Américas en la sesión Estudios para la Presencia Negra de América y el Caribe Contemporáneo. Es autora de numerosos ensayos, textos académicos, así como editora de varias compilaciones en clave de feminismo decolonial. Es un placer tenerla aquí. Es alguien que ha estado y está presente en las comunidades de esta región, entre otras comunidades de otras regiones, transbioregional. También tenemos a Farid Rakun, que es artista, escritor, editor, educador e investigador, afincado en Yakarta, arquitecto de formación. Actualmente se ejerce como editor e investigador de la iniciativa de artistas Ruangurupa, que también es muy conocida de muchas de nosotras. Tenemos también a Lucía Egaña Rojas, quien se dedica al arte, la escritura, la investigación
la pedagogía y las prácticas autoinstituyentes entre España y América Latina, Abya Yala. Y también tenemos a Enric Puig Punriet, traducido con un cierto acento raro, que es director, todos los conocemos también, es director del Centro de Arts Santa Mónica, aquí en Barcelona. Hemos organizado las presentaciones de manera bastante estándar, pero no por orden alfabético. Así que proponemos que comience Lucía, que continúe Enric, seguirá luego Farid y continuará y terminará Yuderkis. Y luego, por supuesto, abriremos un primer comentario entre nosotras o en esta mesa y luego abriremos el intercambio con el público, si están de acuerdo. Muchas gracias. Lucía. Gracias. Buenas tardes a todas, totis, tots y como que bueno, buenas tardes a todas, a todes y a todos. Quería agradecer la invitación. Se va a cortar. No sé si tienen la batería un poco. Te dije que eran dioses del Olimpo. Que me cambie por el otro. Que me cambie. Cambiamos. Up. Hola, ya. Bueno, perdón. Quiero agradecer la invitación y también a toda la gente que hace las labores invisibles en este encuentro, a quienes han cocinado los alimentos que hemos comido, a quienes han limpiado el espacio, a quienes mantienen el espacio infraestructuralmente. Y también quiero agradecer y homenajear de alguna manera a todas mis compañeras y compañeros antirracistas que han estado aquí estos días, volviendo a decir lo que ya se ha dicho una y mil veces y volviendo a poner el cuerpo también para el escrutinio público, institucional y administrativo, y estando aquí también no solo para la transformación de las condiciones de las propias comunidades, sino también una transformación institucional que es muy probable que no suceda nunca, pero imaginarla es una posibilidad de darle un espacio, así que eso es un poco, en eso estamos, pero sí quiero poner hincapié en esa presencia que había estos días. Y voy a leer el texto porque si no, o sea, no es un texto muy articulado, en realidad soy bastante caótica, pero si lo improvisara sería aún más caótico, entonces voy a leerlo. Y voy a empezar hablando de que llevo semanas escuchando sin parar la canción que escuchamos recién, Bienvenidos al Museo, de la cantante y performer peruana Gat Yola, quien en su disco Travesti del Perú hace un hermoso viaje por la memoria travesti y dialoga desde la primera hasta la última canción con el proyecto de Giuseppe Campuzano, Museo Travesti del Perú, buscando robustecer unas memorias que a pesar de todas las transformaciones institucionales que incluso han hecho que Gat Yola, Giuseppe Campuzano y toda la gente que ha estado participando de esta trubada hayamos podido estar en alguna actividad de algún museo siendo programadas, aún así siguen habiendo un montón de historias ignoradas como concretamente las de las personas travestis, ¿no? Ella, en la canción que escuchamos y que no sé si alguien puso atención, en una parte dice: destruyamos el museo y levantemos uno nuevo, delincuente y desviado por todas las que lucharon. Destruyamos el museo con la gente del mal vivir, delincuentes y desviados por todas las que lucharon. Ok, esta propuesta de Gat Yola, que es política y cultural, me va a acompañar en esta intervención para imaginar una posible forma de destruir el museo. Compartiré algunas ideas que vengo boceteando como parte de una reflexión abierta y especulativa en torno a las posibilidades y potencias de un proceso de descomposición y recomposición institucional. A partir de lo poco que he podido observar a lo largo de este año en el que he estado compostando los residuos orgánicos de mi comida y también los de mi cuerpo, voy a intentar proponer la pudrición museal como una vía para la transformación radical en términos materiales, simbólicos, culturales, epistemológicos y ontológicos. Y por eso
lo que quiero compartir es otra forma de lo que se ha ido hablando estos días, en un acto de desesperada esperanza o de franco hastío para poder imaginar esa materia excrementicia que es con frecuencia el museo, deviniendo aquí tierra. Les voy a hacer algunos puntos. El punto 1. Como ayer dijo la Iki, la descomposición no es agradable. Ay, y se me olvidó que tenía unas imágenes. Ay, esto era para cuando hablaba de Gat-Yola, pero pésimo. Bueno, ahí está la Gat-Yola y la canción. Está online igual. Ok, perdón, estoy como ubicándome con la cosa. La descomposición no es agradable. La descomposición no es un escenario de luz. La fermentación produce calor, sucede en lo oscuro, no en los escenarios iluministas del intelecto que conoce la verdad y que nombra la diferencia, sino en las penumbras de los procesos colectivos. La descomposición, o sea, la transformación, no es cómoda ni agradable. La imagen de una misma pudriéndose puede ser dolorosa. Algo así no tendría que ser necesariamente gozoso ni fácil. Estuve viendo en internet videos time-lapse de frutas y animales pudriéndose. Las frutas se secan y llenan de moho, se convierten en una versión tóxica de una gran pasa. Los animales, si no son devorados por larvas, se hinchan hasta reventar lentamente. Decían que el proceso de descomposición de un cerdo es el más parecido al de un cuerpo humano. Hay muchos agentes interviniendo en estas transformaciones. No es como la imagen de una persona blanca oliendo flores o con una mariposa en la mano o esperando con los ojos cerrados y los brazos abiertos el porvenir, que es un tipo de imagen que aparece de forma recurrente cuando busco en internet transformación personal. Ni es como una serie de piezas colocadas para caer una tras otra o un equipo de policías graduándose en la escuela, que es lo que me sale cuando busco transformación institucional. Ni son infografías con humanos levantando el dedo pulgar de la mano derecha con una sonrisa en la cara o la promoción de conversatorios sobre yoga, que es lo que aparece cuando busco transformación colectiva. En general, las transformaciones son incómodas, dolorosas, malolientes y traen bastante malestar. Y no siento que la gente de los museos esté buscando eso cuando habla de querer su transformación total. Cuando hablan de descolonizar el museo, pareciera que de brazos abiertos esperan el porvenir. No sé si están dimensionando el espesor de un real proceso de transformación. Me temo que no. Esto no es una advertencia ni una amenaza, es apenas un principio de realidad. Y es tan desagradable que no hay descripciones ni relatos singulares del desagrado que provoca la transformación. El museo tradicional está rancio, pasado, marchito, deteriorado, purulento y supurante. Quizás no todo el mundo lo vea, aunque podemos convenir en que su estado actual se presenta al menos algo apolillado. Leer una avería en el museo sería una opción alentadora porque se trataría de algo que eventualmente se puede reparar. En cambio, quienes reconocen en su llaga un carácter necroso podrían acompañar un real cambio. Una mutación que no es otra cosa que la muerte desde una perspectiva que no se repliega entre una linealidad finita y progresiva. La muerte sería entonces un proceso de descomposición aguda, necrosa, y la forma de poder compostar una institución en un ciclo de repeticiones, nunca más unicidades o novedades. 2. Me refiero a procesos de compostaje de residuos orgánicos, de vegetales, porque a pesar de que estamos en Cataluña no voy a hablar de los residuos del cuerpo humano, que también se compostan, por cierto. Para que el compost funcione, es necesario tener una cantidad importante de materia, en este caso serían varias o muchas instituciones, cantidad de edificios o de funcionarios de contrato indefinido y 14 pagas al año, un montón de colecciones racistas, todo esto revuelto en un inmenso cajón de madera, algo de materia seca y esperar. Ahora,
Si no tuviésemos una importante cantidad de materia, podemos llamar a otros agentes que ayudarían al proceso. En el caso del compost de verdura, estos agentes son gusanos, lombrices, casualmente importadas. Lombrices que han cruzado el Atlántico, hay que comprarlas en internet y llegan por correo. Una piensa que la migración funciona como una caja enviada por Amazon, cuyo viaje ya es violento, pero las personas migrantes no viajan como el café de Chiapas o los aguacates, cuya producción indiscriminada seca las tierras de Petorca. Las lombrices, entonces pobres, vienen arrumadas en una caja y contribuyen con la descomposición de la materia cuando la misma no es capaz de conformar esa masa crítica necesaria para la transformación. Porque sí, se necesita una masa crítica que empiece el compostaje. Esto no va a suceder poniendo a un par de lombrices a que coman y caguen sin parar. No basta con poner a un par de lombrices a agujerear un museo. Esta transformación no va a venir dada por el extractivismo de la fuerza de trabajo de las lombrices que cruzaron el charco para venir a comer aquí. La cantidad de trabajo es grande y para hacer masa crítica tiene que haber mucha gente, no solo algunas activistas antirracistas lanzadas como si fuesen hombre balas contra un muro que nunca se va a romper. Ok, perdón, voy a hacer una pausa técnica. No. 3. Como decía ayer la Iki, varias personas hemos repetido hasta el cansancio y en tantos espacios, situaciones y contextos, hemos repetido tantas veces la misma cosa. Así que voy a compartir algunas estrategias. Ay, tengo la mochila un poco llena y no preparé esta parte de sacar el objeto antes, pero sí. Voy a compartir algunas estrategias que publicamos en este pequeño manual de autodefensa, que si algún director de museo catalán que está aquí lo quiere leer, se lo regalo. Se lo regalo, que me lo pida, se lo regalo. En este pequeño manual de autodefensa, que además participamos muchas personas, hay muchas estrategias que en mi opinión podrían contribuir al aceleramiento de la descomposición institucional. Entonces, voy a comentar voy a compartir algunos fragmentos de 2 apartados del libro, hay muchos, para terminar mi intervención. Y bueno, y si algún director de museo lo quiere, y si alguien que no es director de museo también, si lo quiere, tengo un par de copias aquí. Entonces, lo primero que... Ay, aquí tenía... Estoy agobiadísima con tanta tecnología. El primer apartado es el que se llama Institución Blanca Transparencia, escrito, fue una colaboración de Francisco Godoy Vega, y voy a leer algunos fragmentos de esta entrada. Hablando de las instituciones blancas, suelen ser poco transparentes en su contratación de personal, técnicos, autónomos o artistas seleccionados para colaborar, y menos transparentes son con el manejo del dinero, desde sus presupuestos globales al dinero que está detrás de cada actividad, pasando por los salarios y pagos que recibe cada persona por su trabajo o servicio. Explicitar la blanquitud de las instituciones implica así hacer evidente su funcionalidad política, bañada por la cultura como un suavizante, y su misión subterránea como aparato operativo a los fines del régimen moderno colonial. Además, enunciar su blanquitud nos cuenta de su racismo internalizado que se reproduce en los puestos de trabajo con derecho a la toma de decisiones, que son, en su grandísima mayoría, liderados por hombres blancos. Si la información en torno a los presupuestos fuese comunicada pública y accesiblemente, se transparentaría la reproducción de las lógicas históricas de poder de las instituciones y sería mucho más fácil entender cómo la institución decide invertir y retribuir económicamente las acciones que ejecuta. A su vez, se podría evitar una instrumentalización de pequeños gestos, inversiones circunstanciales y puntuales que operan más de forma cosmética que profunda, que llamamos tokenización o fichaje simbólico.
Por eso es importante que los números de las instituciones sean explicitados para que se evidencien las prioridades en términos de presupuestos globales al ver cómo se distribuyen las partidas presupuestarias. Asimismo, sería pertinente explicitar el origen de los recursos actuales, pasados y futuros. Otro importante gesto de transparentar la falsa transparencia de las instituciones blancas sería hacer explícitos los datos en torno al personal y/o a las personas que trabajan en los centros. Saber cuántas personas no blancas, diversas funcionales y sexodisidentes trabajan en las instituciones y conocer qué puestos, cargos o funciones tienen dentro de la pirámide laboral. Tener también una corpografía de las personas que son contratadas puntualmente para un evento explícito y cuánto han cobrado en relación a los presupuestos globales. La transparencia también debería formar parte de otra serie de acciones institucionales, tales como sus criterios de selección, jurados, las asignaciones presupuestarias que realizan y las modalidades de colaboración que constituyen sus modos de hacer. Asimismo, el hecho de que equipos diversos y que trabajan en distintas funciones, desde la programación hasta la limpieza, puedan formar parte de estructuras administrativas o asamblearias y de la toma de decisiones, contribuiría a que la institución fuese más comunitaria, horizontal y cooperativa, remunerando esos tiempos participativos tanto como los tiempos productivos. En definitiva, transparentar a las instituciones blancas implicaría sacar a la luz su empolvado sistema racista y patriarcal, correr el tupido velo de su supuesta neutralidad y remover sus estructuras para movilizar la potencia de los cuerpos históricamente subalternizados por la misma historia de las instituciones blancas. O sea, esto sería solo una cosa que podría contribuir a la descomposición institucional, para la recomposición. Otra sugerencia u otra práctica sería romper con los ciclos extractivos que se dan tan habitualmente en las instituciones culturales de la actualidad. Aquí hice un punteo, no una cita en la diapositiva, pero voy a mencionar brevemente cada uno de los puntos que están aquí. Sería importante preguntarse desde qué posiciones están hablando las personas encargadas de los proyectos culturales que abordan comunidades o ejes de opresión. Vale la pena preguntar cómo estos espacios e iniciativas se vinculan a las luchas y cuál es su posición al respecto. En este sentido, se vuelve necesario radicalizar el concepto de pensamiento situado y llevarlo a la acción comprometida, desde la posición que tiene cada uno. Con frecuencia se tematizan problemas o luchas históricas que aluden a violencias estructurales. Ayer se habló bastante de esto. Tematizarlas las despoja de su dimensión histórica, es decir, convertirlas en tema. Y de esta forma es que empiezan a responder a la lógica del ansia institucional que sigue devorando asuntos como si fuesen novedades. Esto genera una práctica de apropiación de luchas o de conflictos sociales que en el espacio institucional se despolitizan, vacían y debilitan. Las instituciones producen una suerte de obsolescencia programada de los contenidos, de las luchas, de las demandas históricas, para revertir ciertas injusticias estructurales. Ahora voy a ir con esta enumeración de formas de extractivismo que se podrían evitar y que evitando estas prácticas extractivas, como digo, se pudriría todo más rápido. El extractivismo, al pagar menos a personas de otros territorios no europeos, mientras se lucra con su trabajo, con su territorio, con su cultura, con su episteme, con su espiritualidad, etc. El extractivismo en el sostenimiento material de infraestructuras, cuando se tiene a personas migradas y racializadas realizando las labores de cuidados con los sueldos más bajos de la institución. Al cuestionar la historia del saqueo de los museos, de las piezas que hay en las colecciones históricas y el borrado de las historias e identidades de las personas que habitan esos espacios, se hace necesario también actualizar ese debate y ver qué cuerpos y energías vitales son explotadas hasta la actualidad con tal de sostener materialmente las instituciones culturales. El extractivismo en las fuentes de financiación, ya que frecuentemente los fondos utilizados para respaldar actividades culturales provienen de fundaciones
o empresas que mantienen prácticas coloniales o violentas en los territorios y por lo tanto extractivas. Es importante explicitar también quién paga la cultura o preguntarse quizás con la sangre de quién se produce el arte que vemos. Extractivismo en los modelos de explotación y consumo insostenibles, ya que observamos cierta voracidad productiva por parte de muchas instituciones. Se produce una cantidad de actividades que no se condicen ni con las condiciones materiales de remuneración, ni con las capacidades de consumo cultural de las propias comunidades que consumen cultura. Muchas veces esto provoca que se realicen eventos o festivales con un exceso de producción, a la vez que se naturaliza el hecho de remunerar pobremente o de desatender los cuidados hacia las trabajadoras culturales. Consideramos que estas dinámicas también son parte de un sistema extractivista, ya que elude un debate en torno a la sostenibilidad aplicada al ámbito supuestamente inmaterial de la cultura. Estas dinámicas de consumo desenfrenado, donde poca gente asiste a alguna de las muchas actividades que se ofrece, van de la mano de un sistema completo en el que el exceso requiere de mayor extracción. Y por último, unas preguntas. ¿Qué significa que los museos de lo que se denomina norte global, también entre comillas, porque bueno, es arbitrario, el norte del sur, digamos, son arbitrariedades, pero qué significa que los museos de lo que se denomina norte global tengan calefacción tan intensa en invierno y aire acondicionado tan fuerte en verano, así como luces interiores y exteriores encendidas durante el día y la noche? ¿De dónde proviene toda esa energía? ¿No podría ocuparse para otras cosas o directamente no usarse? ¿Qué territorios se ven afectados por esas políticas de consumo energético? Bueno, estas son apenas algunas propuestas, intuiciones en torno a qué prácticas o cómo la no reproducción de ciertas prácticas que resultan bastante constitutivas de lo que conocemos por museo podrían acelerar la pudrición transformativa de los mismos. Me gustaría invitarles a imaginar formas prácticas de descomposición institucional, identificar aceleradores o starters, que es una palabra que se usa mucho en fermentación. Buscar, por lo tanto, escenarios más justos no es responsabilidad de los oprimidos, sino todo lo contrario. La responsabilidad de descomponer las narrativas de la violencia patrimonializada para convertirla en otra cosa, en una tierra que sirva, por ejemplo, para cultivar. ¿Este va bien? ¿Sí? Bueno, si no cambio. Vale, bueno, primero, muchas gracias. La verdad es que me hace muchísima ilusión estar en esta mesa. Primero por por estar rodeado de 4 personas que admiro muchísimo el trabajo que hacéis. Y segundo, también me ha hecho bastante ilusión como que tuviera esta invitación como, digamos, parte institucional en una mesa que habla de nuevas institucionalidades, ¿no? Y también lo leo como un poco un cierto reconocimiento hacia ciertos trabajos que hemos estado haciendo últimamente desde el Santa Mónica. Mi intervención yo creo que va a ser breve, quizá más breve que los 20 minutos, y también yo lo que me he propuesto un poco es como aportar muy poco, en el sentido de que creo que voy a decir como muchas evidencias, muchas obviedades, pero sí que voy a hacer esta cosa que nos gusta tanto a los filósofos, que es tratar de ordenarlas y generar como una especie de mapa conceptual o unas ciertas líneas, unos ciertos trazos alrededor de estos conceptos, ¿no? Y voy a acabar, para no ser todo el rato estrictamente teórico, voy a acabar poniendo algunos ejemplos de algunas cosas que hemos estado haciendo estos años en el Santa Mónica. Bueno, voy a empezar con la primera obviedad, que es que el constructo de la modernidad europea, al que llamamos institución cultural, se asienta en una lógica extractivista, se asienta en una lógica colonial, se asienta en una lógica heteronormativa y en una lógica patriarcal. Extractivista porque se alimenta de lo que tiene fuera, se alimenta de lo que tiene fuera de sus muros, y es eso lo que la nutre, lo que de alguna forma de lo que engulle, ¿no? Colonial porque hace imperar una forma cultural, que es esa que
que tiene interna sobre otra que queda externa. Heteronormativa porque construye una relación normativa sobre la diferencia, y patriarcal porque hace de esta normatividad una relación de poder y un sistema jerárquico. Estas 4 lógicas cruzadas forman una matriz que creo que obedece a un principio común, que es la acumulación de valor. Y la institución cultural moderna se rige ante todo por este principio. Es a través de la acumulación de valor que genera nodos culturales e identitarios. Segunda obviedad. ¿Cómo lleva a cabo la institución cultural moderna esta función primaria, que es la acumulación de valor? Bueno, yo creo que básicamente a través de 3 acciones, que una es seleccionar, la otra es legitimar y la otra es difundir. Esto yo creo que son las 3 acciones que están alrededor de lo que digo, como puede ser entenderlo como una función primaria de esta institución cultural, y cómo lo hace, en qué grado lo hace, cómo practica, cómo selecciona, cómo legitima, cómo difunde, etcétera, es lo que definiría como una función secundaria de la institución cultural, y que a la vez es lo que generaría como ciertas tipologías de instituciones culturales, y lo que podría diferenciar pues un museo de un centro de artes visuales, de un teatro, de una filmoteca, centros de residencias, etcétera, etcétera. Pero creo que es importante, como no perder de vista, que todas estas instituciones culturales, más allá de la tipología, más allá de lo que estén practicando, más allá de cómo estén seleccionando, como digo, legitimando, difundiendo, al final se basan históricamente en esa matriz que de alguna forma definía como una matriz de acumulación de valor que reposa en esos órdenes extractivistas, coloniales, heteronormativos, patriarcales. Bueno, hasta aquí, obviedades. Tercera obviedad. Nos hallamos en un momento de profunda crítica institucional que venimos acarreando hace muchos años, pero creo que una de las novedades es que actualmente deberíamos hablar de críticas institucionales en plural, y que hay muchísimas, y que yo creo que aquí, por lo que a mí me interesa subrayar, pues podemos señalar 2, ¿no? Una que proviene y que es, bueno, un poco lo que se está hablando aquí, que proviene de la teoría decolonial, de los feminismos, de las teorías queer, de los anticapacitismos, etcétera, que denuncia de alguna forma esta matriz estructural, esa superestructura a la que hacía mención como una base constructiva de la institución cultural en general, que proviene de la modernidad. Pero también creo que hay otra forma de crítica institucional que se está dando actualmente, que pone en duda la infraestructura, pero refuerza de alguna forma la superestructura en una vuelta anarcocapitalista de esta misma matriz que estaba diciendo. Entonces, esto yo creo que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con las redes sociales, ¿no? Las redes sociales yo creo que hay que entenderlas como instituciones culturales, y como instituciones culturales que, como digo, ponen en duda la infraestructura de esa forma institucional que se había construido históricamente, pero que, sin embargo, reposan sobre la misma matriz, seleccionan, legitiman, difunden, y probablemente lo hacen con una mayor efectividad de lo que habían hecho las instituciones culturales tradicionales, modernas, europeas, etc. Cuarta obviedad. Todo ello sumado ofrece un panorama complejo de críticas institucionales, múltiples, que además, como digo, conllevan la alternativa de otra institución cultural que es más eficiente en la función de concentración de valor, que es esa función primaria de la cual beben históricamente todas las instituciones culturales, y además está más desregulada y más salvaje que nunca, ¿no? Entonces yo lo que creo, y esto es un poco a lo que yo quería llegar, es que ante esta realidad la institución cultural, y especialmente yo diría la institución cultural pública, debe posicionarse. Y
yo creo que se encuentra en una encrucijada y yo veo como dos opciones, quizá hay muchas más, pero yo creo que podrían resumirse a estas dos, que es una, o se mantiene sólida y fiel a esa matriz original y adopta mecánicas, digamos, turbocapitalistas, como para ponerse un poco en competición con esas otras instituciones que están naciendo. Y yo, más allá de una valoración ética, diría que buena suerte con ello. O se transforma radicalmente su estructura, ¿no? Y apostamos y nos aproximamos a otros modelos que realmente no se queden, digamos, en una cuestión cosmética de cuáles son los contenidos que programamos y tal, sino que realmente se hace preguntas hacia adentro de cuáles son sus estructuras, de cuál es esa matriz en la que reposa y de cómo se puede transformar o compostar de alguna forma. Entonces, voy a acabar con la quinta evidencia, que creo, que es, si opta por transformarse, yo creo que hay dos vías también. Y muchos grises, evidentemente, lo estoy diciendo un poco para mí es una forma un poco de ordenar el pensamiento. Una es la vía analítica, que quizás es la que estamos más acostumbrados. Antes lo comentábamos con Lucía. Una es la vía analítica, quizás la que estamos más acostumbrados, que es como el hacer pensándose, ¿no? Que es, bueno, nos vamos a encerrar, vamos a pensar cómo va a ser esa nueva institución y la vamos a construir, ¿no? Y la otra, creo que es justo lo contrario, es pensar haciéndose. Y creo que esta vía es particularmente posible, es particularmente interesante desde un centro de arte contemporáneo. ¿Por qué? Por un lado, porque el Centro de Arte Contemporáneo programa, o debería programar, contenidos críticos que proponen transformaciones en el ámbito del imaginario, que generan aperturas del lenguaje, y que si entendemos estos contenidos que programamos no solo desde el ámbito de representación, sino que estamos a la escucha de lo que proponen, pues bueno, creo que pueden ser como vías muy interesantes para generar esa transformación, como digo, del pensar haciéndose, ¿no? Y por otro lado, creo que también es una evidencia, porque un centro de arte contemporáneo, dentro del espectro de lo que podría ser las instituciones en general, ofrece una cierta laxitud, digamos, para ponerse creativo con sus procedimientos. Es decir, no es lo mismo eso que llamo como ponerse creativo con sus procedimientos desde un centro de arte contemporáneo que desde una administración de Hacienda, ¿no? Entonces, creo que eso también brinda una oportunidad para entender el Centro de Arte Contemporáneo como un espacio de excepcionalidad, como una especie de institución blanda, a partir de la cual se pueden ensayar formas alternativas, se pueden remover sus cimientos, se pueden abrir grietas y de alguna forma, esta es la parte como más utópica quizá de mi intervención, me gustaría pensar que se podría entender como una especie de laboratorio institucional a partir del cual ensayar formas que luego se pudieran aplicar a instituciones mucho más rígidas, ¿no? Hasta aquí la parte teórica. Voy a acabar con algunos ejemplos, bueno, con un ejemplo, yo creo que voy a mencionar, de cómo intentamos aplicar esto en los últimos años en el Santa Mónica. Podría poner muchos ejemplos. Me gusta hablar mucho de una cosa que ocurrió en la primera exposición que hicimos cuando yo llegué a la dirección, que es un proyecto de Joana Moll, que tiene que ver con las cuestiones energéticas que mencionaba Lucía, y cómo a partir de una pieza artística pues generamos unos cambios comportamentales que acabó produciendo pequeñas transformaciones, pequeñas fisuras dentro de la institución, ¿no? O podría mencionar el proyecto que antes comentabas de Antifuturismo Cimarrón, también con Yuderquis, de cómo también pues, abordar como toda esa cuestión generó pequeñas transformaciones dentro de la institución. Pero me voy a centrar en una tercera, porque creo que es mucho más gráfica, es mucho más sencilla, digamos, de explicar y ver realmente qué es lo que ocurrió ahí, que es
que es un proyecto que hicimos dentro de una exposición que hablaba precisamente sobre el concepto de hogar con el colectivo Leve y con la Fundación Arrels, que trabaja con personas que duermen en la calle, personas sin techo. Bueno, ese es un tema, ¿no? Ese es un tema. Es como hay la institución blindada, hay la institución construida a partir de esa función primaria que es la acumulación de valor, y hay una realidad que son personas que duermen en la calle, quizá en la misma entrada del centro. Evidentemente, si pensamos en esa alternativa institucional, bueno, todo eso es como no hay posibilidad de integración, ¿no? La alternativa anarcocapitalista pues no incluye si no hay rentabilidad. Entonces, ahí es donde decía como que la institución cultural pública de alguna forma tiene que posicionarse. Si entiende, si opta por la vía de transformación que estaba diciendo y si entiende su valor público como un bien común y aplica lógicas redistributivas, una opción que tiene es dialogar con esos, en el caso de las instituciones de arte contemporáneo, dialogar con estos proyectos críticos, integrarlos y no dejarlos, como digo, en el ámbito de la mera representación. ¿Qué ocurrió particularmente con este proyecto? Pues dentro, como digo, de una exposición que hablaba del concepto de hogar y que de alguna forma en los diálogos que empezamos a generar en el momento de conceptualizarla, pues ya pusimos atención sobre la única persona que estaba viviendo en el Santa Mónica o en sus puertas, que era una persona sin techo que estaba durmiendo justo en la fachada, pues se generó este equipo de arquitectos propuso un proyecto que de alguna forma también dialogaba críticamente con el cierre de puertas que se había hecho en las mismas Ramblas con el Liceu, y lo que hizo fue un proceso simbólico de apertura de las puertas del Santa Mónica, desmontar directamente las puertas del Santa Mónica durante todo el periodo expositivo. Lo interesante de ese proyecto es que, como digo, se trabajó desde una lógica de invitación de la Fundación Arrels, que es una fundación que lleva mucho tiempo trabajando con estas personas, y haciéndolas partícipes de esta acción simbólica de desmontar las puertas del centro. Esto lo que ocasionó fue que orgánicamente, pues esas personas en un centro que es público, en un centro que es gratuito, en un centro que intenta ir ganando un poco en accesibilidad y ir desacralizando de alguna forma su espacio, pues empezaron a entrar de una forma, como digo, natural, orgánica, por lo que había producido el propio proyecto artístico. Y esto, evidentemente, pues como un castillo de naipes, pues fue generando una serie de pequeñas transformaciones institucionales que pasa por personal de seguridad preguntando qué se hace con estas personas, generando una formación específica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto yo creo que es un cambio pequeño, significativo, pero que apunta a lo que intento decir. Es decir, quizá las instituciones de arte contemporáneo son las que tienen esa posibilidad de transformación, de estar realmente atentas a los proyectos críticos que programa y no dejarlos estrictamente en el ámbito de representación, sino establecer diálogos, ponerse realmente como una institución, digamos, porosa, en diálogo, estas cosas como que decimos tanto y a veces practicamos tan poco, que es realmente dejarse cruzar, ¿no? Dejarse transformar por esos proyectos. Y como digo, recalco esa cuestión como que decía como un poco más utópica, entendiendo que esos pueden ser esos espacios más blandos, más porosos, más abiertos, en los cuales ejercer una cierta función de laboratorio institucional para que eso pudiera llegar a aplicarse a otras instituciones más rígidas. Yo creo que con esto, gracias. Farid. Thank you very, very much for everything. Glad to be here. Maybe I'll start with thanking Mabel, Itziar, Manuel, and all the team to have me here again. Have me here
meaning in Europe, because I haven't been traveling to Europe actually for a while. And then, yeah, it's, can I have the, yeah. Yeah. Yeah, thank you for everything, including like, you know, the dehumanization of visa processes, and it's hard. That's the main reason why I haven't been traveling in this part of the world lately, actually. So thank you again. Uh, I think like many of you that came before me, I change what I plan to present today. The first thing maybe I can start with is like reacting to the bifurcations as a theme with this illustration, which has been used for a couple of times. So sorry if some of you have seen it, and I try not to bore you with this, but we think about our practice, our meaning, like me and my friends in the collective called Ruang Rupa, as well as Good School, the collective of collectives we established in 2018. As like a good illustration of it is actually a river. It's meandering. It's we can try to engineer it. We can try to design. Can try to imagine how it can be. But water always have its own thinking and logics, so it's not fully successful a lot of times, which is great. And then like what I can share with you today, or what I'm planning to share with you today, is actually like patches, different moments that can give you glimpses of why we do what we do in relation to what we're here today, you know, like inhabiting a space, whether it's museum, institutions, a school, etc. To start with, I think like I cannot assume that a lot of people are familiar with where I'm coming from, where we're operating within. So it's Indonesia. This is the map of Indonesia. The numbers over there, I can come back later if I have time. But it's an archipelagic country, basically. Like more than 50% is water. That's hence the illustration before, maybe. And then yeah, it's our context, although like Indonesia is an imagined community, so it is a construction that can be deconstructed, reconstructed, etc., etc., I have to say. And then I'm sorry for my Catalan or my Spanish, which is basically non-existent. So kudos this time with the translating team, verbal and sign language as well. A lot of us didn't learn Spanish, of course, because like although in colonial history, Spanish was in the Spanish was in Indonesia, occupying between 1529 to 21 to 29. Sorry, the northeastern part of Indonesia actually, but they got rid of by the Portuguese again. So we didn't have that much connection. Not that many people can speak Spanish, let alone Catalan. But actually, I show you this image because like this is a publication company started by translating books from Alba Ayala, written mainly in Spanish by one of the founders of Ruang Rupa, actually. He's no longer active in Ruang Rupa, but co-founded this, Margin Kiri, or Left Margin, which speaks, in Indonesia itself, speaks differently because the leftist
movement is actually non-existent. No, to say that it's left margin, it kind of like a safe strategy, although still referring to the leftist thing. That's why they started by translating directly from Spanish, these Albayala publications, to Indonesian. And then the founder actually can translate Spanish to Indonesian, but cannot speak Spanish. So it's like passive, I would say. No, like that's how like the language touched me personally, at least. And then in Indonesia, like we kind of like portrayed as one of the happiest nation on earth. Depends on who, on the parameters, of course, but it also correlates with like the lowest IQ in the Southeast Asia, maybe. So we're happy, but we're stupid, you know. So maybe there's like a connection in it. Uh, so yeah, don't be too smart, maybe. And then to be more precise, I come from Jakarta, and like Ruang Rupa and Good School, we're the species of Jakarta. I was born and raised in Jakarta. In relation to Albayala again, maybe it at least one, at least from to Albayala, but many other contexts in the world. Our history, or like the name of Jakarta, actually is also been used to refer to a lot of CIA operations in the Cold War. Like even in Chile, no, like it was used. Jakarta is coming at one point or another, and then it means it's one of the most successful method to get rid of the left by not even having a military personnel in the context where it's operating. So that's our heritage, let's say. The Jakarta itself, the name of Jakarta. And it is because, and I will relate to the museum here, the institution called museum. It relates to the mass killing during the Cold War. As you can see, like maybe Indonesia has one of the most highest killing at that moment, 1965, that started what we knew as the New Order, not the band, but the dictatorship. But it is still contested up until today. This 1 million to 2 million casualties being killed cannot be officially mentioned, let alone giving forgiveness, you know. And then what, like, let alone being giving forgiveness, do something about it, being reconstruction, all those kind of stuff. The museums we have is actually like this, for in relation to the killings, is what started the killings itself. By like it's all military, it's happening in different ways and different methods, from having the generals that were killed and then being blamed to the Communist Party as heroes, and then how they were killed. So it's very violent, and then like this is pre-social media recorded killings, no. So real life size reenactments were staged, also smaller in the form of dioramas and all those kind of stuff. This is what we live with, talking about museums and institutions of remembrance. So for us, a lot of times museums are like it's a lost cause, I would say. You know, like this question of what can a museum be is not our question, to be honest, to be blunt, because it's hopeless. And then this is maybe the time to kind of like to introduce you with what
we have been active doing since 2000, at least in Ruang Rupa and other collectives. This is 2000 is after 1998 where the New Order collapsed. And then it opened up a lot of things. Collectivity is one. And then art collectives up until today is one of the main ways to do art. Although collectivity is not only in the art, it's actually the strongest one. Maybe it's in the fishermen, in farmers, and all those kind of stuff. But instead of taking over spaces or like institutional spaces, in Jakarta at least, different than Jogja or Bandung and other cities, we started either on the street like this, or so make street our studio, or at that moment desktop. It's not laptop yet, let alone phone, smartphones, but like so that's where we're working in. It wasn't, let's say, it wasn't catered by by the ecosystem at that moment. So we started by creating these infrastructures, this ecosystem, these spaces to do things that we're interested in. So we always understand our public or our audience as ourselves. It expanded through time. Luckily, we're social beings and we like to make friends. So we're we're not, well, of course, there's certain type of barriers to become fully public, but we're not that exclusive. It's actually easy to deal with us. And then we started with turning like a lot of initiatives, art initiatives, up until today. We started by taking domestic spaces, rent houses, and turn it into something else, more public, not fully public, but more public. Using the living room as something else, using the bathroom as offices, even like the bathtubs become a studio, all those kind of stuff. And then architecturally, that's what we do. And then students came to us at that moment when I was still a student. Actually, I was part of it, asking Ruang Rupa at that moment to make a forum of students, because we didn't have a place to meet to discuss one another, not necessarily from the arts, because like Jakarta only have one art institute, then but from different disciplines to talk about and criticize where we're at that moment. So student forums we started, it became a biannual thing, and then not only not only as forums and discussion space, but then we could occupy the National Gallery to make exhibition, to stage an exhibition like this space you're seeing right now. And I have to say as well, in our context, this official institutions, including schools like Art Institute, Jakarta Art Institute, is not that hegemonic. We don't have to topple it. We're never alternative because the mainstream is never that strong. So case in point, it's just like it's easy for us to just like talk to them and do stuff for students. So access to it is actually open, and then it's easier to do it when we're a collective instead of like individuals. Our interest in new media and video art, for example, as well, because in 2001 or 1999, 2001, MTV came to Indonesia, and then it actually kind of like started a thing about like artists from Jakarta Art Institute mainly, or other design schools as well in Jakarta, started making music videos, and then we consider it as one of the format of our art practice, you know. So okay, video was founded because of that. We didn't know anything about video art, but we wanted to know because our version is kind of like different than the official video art history in Indonesia.
So that's why we started certain things. So events, artworks, exhibitions, workshops, all those kind of stuff, programs, we consider it to be an alibi to access something else, to do something else, to to practice our agenda, our curiosities, etc., including artworks, of course. And then we're not known because of that. We're not known as a group of artists that make exhibitions and make artworks, uh, 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 autonomous artworks, but we're more known locally as a group of artists that make musical events, actually. And we started knowing each other because of that, organizing punk and hardcore gigs, which translates sometimes to our work somewhere else, most of the time, internationally. And then I think I'll stop there with that video. And then to non-competitiveness, there are our understanding of ecosystem got built on that. We know we should not kill each other, at least in Jakarta, because Jakarta is too big. Anyway, people can, so many things are happening at the same time. So we should not compete, although we're all different. We know there are so many holes that we can fill, although we don't agree with each other a lot of times, but we can coexist because the infrastructures were not there. And to this day, I think, like, looking back as well, it's actually a fortunate thing, because it's, if a collective like us were born in one of those centers, it's too easy to be pigeonholed and to be called alternative, for example. So these goals, if we're playing football, these goals are actually ever changing and it's moving constantly. This is the last thing I'm going to use, actually, but the latest project. This is not a Ruang Rupa project. I have to underline. Jakarta Biennial has its own history. This year it just closed in 15th of November. Celebrated the 50th anniversary. And then we change it after, like, being involved. We've been involved, different people from different collectives in Jakarta and Indonesia have been involved in Jakarta Biennial in different capacities since 2009. But this is the last iteration of it. And I'll start talking about our relationship with the government, municipality, and national government. But we started with zero money, basically, for the 50th anniversary. We only have space, and then the thing is, we try to change it exactly because of the lack of financial resources. We try to change it. We established a new way of thinking of what a Jakarta Biennial could be. We created an assembly. We called it Majelis Jakarta, or Jakarta Assembly in English, with initiatives in Jakarta itself, and try to make or to practice that Jakarta Biennial belongs to many, not only to, like, the institution of Jakarta Biennial, which is a foundation. And then with this, the limitation is not only money but also time. We had to come up with something basically in 2 months, but celebrating 50th anniversary, which is kind of crazy. There were times that I didn't know that it would happen at all, actually, but it did. So it is a thing in itself. So the Majlis is decided, instead of, like, having a one artistic director, one governing bodies, etc., decided what we could do. Then we brought in different resources, including
networks to it. One of it is actually what we could understand. We call it Majelis Palestina, but not. But it turned out to be not called that way. It's actually it's practicing how we can use Jakarta Biennial to practice solidarity. So not representational, although of course, like being Indonesian passport holders, most of us cannot even visit Palestine because of Israel, of course, but we cannot physically there. So our understanding, although a lot of performative solidarity were made in the streets, even, you know, like graffiti of like Free Palestine from the river to the sea are everywhere. But for ourselves, this is important in order to learn what actually is happening. So connecting these networks is actually very important for us. That's why this type of things could happen. We have space, at least we have time, and then we try to bring use our network, existing networks, to learn and practice solidarity directly with with learning ourselves as well, because it cannot be only performative, as been stated repeatedly by many people by this time in this event right now. Yeah, this is just like a diagram of that understanding of different localities, locally rooted, and how it connect, and then it contributes to each other, but it also translates to each other, and then it enriches the whole thing. Without, like, as Jakarta Biennial has proven, sometimes it started without any financial resources at all. It was started with minus, actually, not even zero, not even €0, but but more. Sorry. Oh yeah. Another network that we could bring is actually like, for a certain moment, 2 or 3 years, the last 2 or 3 years, the government, funnily enough, had been through the Minister of Culture and Education, had been quite a useful partner. It will stop, I think, with the change of the government right now. One of the killer generals became our president, maybe you know, like based on the new order, responsible for the killings, 1 million to 2 million numbers before, but it is now our president. Third time trying, third time magic time. I think like the third time is the magic number. He succeeded. We'll see how it will work with us. Hopefully, they're stupid enough not to touch us like before, but we'll see. But it was a good moment for the last 3 years that we could use their resources to put our agendas in, which is understanding what's happening outside of what's happening in art and culture sector outside of Java. And then this is the number we found from the west to the east up until West Papua, actually. Initiatives, art initiatives, grassroots, etc., etc. And then we've been lucky that we could again, like an alibi, we could kind of camouflage it, borrowing some words that were thrown about in the last few days, camouflaging it as a residency program. But the networking and making friends is actually kind of like the most important, because like as a person from Jakarta to go to West Papua, actually, for example, it's more expensive than going here. It can be as expensive as going to Mexico City. So it poses certain limitations like that, and then the government has been useful in that. And we brought it again to Jakarta Biennial this time. I'll close with this.
the criticism, even like within our scene, is actually like coming from curators, those who were established as curators or studied proper curatorial program. They question the format of the current Jakarta Biennial. Sometimes it's constructive, even like a pitching. I can be a curator for the next Jakarta Biennial, like the left one. Pemaknaan seni, the meaning of art and collective that comes up, that brought in question marks up until the negative criticism, which may basically like the turn of not having artistic directors, not having one curatorship, and all those kind of stuff is actually killing the biennial itself. It becomes anonymous, and then it's irresponsible, let's say, which is not new. And then this is a result of what we understand as hanya memberi harap kembali, only giving, expecting nothing in return, which we understand lately is actually kind of like the way we work. A lot of times, the criticism make it very clear that it's kind of like not understandable for a lot of time, for a lot of people, including for our own context, which we can live with, and then it's actually a good portrayal that we are doing something right to a certain extent. And I'll stop with this. I'll leave you with this. It's like, we've been hacked. So I'm sorry, but like a lot of times, if you want to Google us, we're invisible and opaque. Thank you very, very much. Bueno, yo soy la outsider de este grupo porque no vengo del mundo del arte. Entonces vengo del mundo de los discursos, de las palabras. Qué fuerte. Me daba un poco de vergüenza. Debería decir, bueno, cómo volver, cómo intento volver palabras, la experiencia, digamos, ¿no? Porque esto de lo que voy a hablar, hay una conversación con teorías críticas producidas desde Mundos Otros, de la modernidad y sus instituciones, etcétera, etcétera. Y pues desde ahí voy a tratar de acercarme, de hecho vengo haciéndolo desde hace algún tiempo, al campo del arte y a las instituciones artísticas, digamos eso, como una diletante, ¿no? E ignorante muchas veces de los manejos al interior. Así que desde ahí, desde la ignorancia, pues también me acerco un poco a hablar y hacer un acercamiento crítico a esto, ¿no? Entonces, yo le titulé a esto de la imposibilidad de ser museo en otra lengua o de la aporía de descolonizarlo, ¿no? O sea, cómo parte de la investigación que he podido ir haciendo en los últimos tiempos, acercándome con muchas hermanas y hermanos artistas de diferentes territorios, es descubrir que la palabra museo no existe en otras lenguas, ¿no? Si no existe porque no es necesario, porque la institución museística no existe como aparato, ni como idea, ni como gestión de lo sensible o de la belleza. Y eso me remite inmediatamente pues esta cuestión de mucho de lo que se ha hablado aquí en estos 3 días, donde a pesar de que una más o menos conoce, ya no debería sorprendernos cómo se están usando ciertos discursos que hemos elaborado desde conocimientos encarnados y de unas violencias encarnadas que hemos sufrido, y cómo
mucho de la crítica que hemos posicionado desde afuera o desde dentro están siendo utilizadas, ¿no? Ayer se decía cínicamente, luego que nos ha costado tanto a tanta gente, ¿no? Poder enunciar esa violencia, poder decirla, ¿no? Oh my God, mi madre me está llamando, espere. Justo en este momento. Increíble. Encima estoy, perdón, mi mamá llamándome justo a esta hora, en fin. Espérate, déjame quitar. Sí, vaya a ver lo que vas a decir, qué oportuna. Esta es la segunda vez que me pasa. Bueno, entonces, un subtítulo, la paradoja de habitar el museo mientras soñamos su destrucción o hacer de él otra cosa. Si hacemos del museo otra cosa, ¿seguirá siendo museo? Es la pregunta que tendríamos, ¿no? Que creo que por lo menos a mí inmediatamente me surge. Por ejemplo, si lo compostamos, como es lo que señala Lucía, al final es soñar su destrucción, ¿no? ¿Y cómo se hace eso entonces, no? Y bueno, antes de seguir, sí quería decir, o mientras yo... es que lo agarro al revés siempre, ¿no? Es así. Mira que no soy tan mala con la tecnología, pero bueno, es ahí, ok. El puntito rojo, ese. No, el puntito, siéntelo. Lo sientes, Ok. pasa tu dedo. Ya, ok. Entonces, por ejemplo, ahí, ok. Y aquí vuelvo, perfecto. Quiero, además de esta introducción, pues no puedo dejar de agradecer, de empezar agradeciendo como me han enseñado mis mayoras y mis mayores, agradeciendo a los loaces y a todos los muertos y muertas que han hecho posible que estemos aquí hoy, a pesar de las sistemáticas heridas coloniales, ¿no? Entonces, bueno, para entrar en materia, lo que veo dentro del horizonte de las discusiones que se están dando en los últimos tiempos dentro del campo del arte y en ello la cuestión sobre el museo, ¿no? Es muy parecido a algo de las discusiones que nos estamos dando dentro de la academia también, ¿no? Yo no estoy en la academia, también voy allí, pongo un pie, digo dos cosas y me voy a mi isla, a la isla que me parió. Eso me encanta porque no tengo compromisos con las instituciones, voy como intrusa y porque me invitan y como decía ayer, pues si me pagan para que venga, pues vengo y con eso compro la tierrita al lado del río en el que quiero habitar y sembrar la tierra y estar acompañada de seres maravillosos, montañas, río, árboles y todos los animalitos que viven allí. Entonces, bueno, tres paradigmas de problematización que vemos o que me acerco a pensar esta cuestión. Yo creo que por una parte, pues ha habido uno que es como el más clásico, ¿no? La entrada al museo, ¿no? ¿Cómo entramos al museo? Digamos que esto no es una perspectiva nada nueva, esto desde los años 70. Yo recuerdo que cuando en algún momento haciendo educación popular y estábamos trabajando con Paulo Freire y todo eso, bueno, en los años 70 yo era bastante chiquita, soy vieja, pero todavía era pequeña, pero recuerdo que había ya en ese momento dentro de la educación popular una crítica a la educación, al museo, etcétera, etcétera. Y en ese momento esa crítica muchas veces se basaba justamente en que el museo no contenía, o sea, era un espacio cerrado, elitista, y que entonces cómo habilitar la entrada al museo, igual que cómo habilitar la entrada de los pueblos racializados, condenados, populares, cómo entrarla al sistema educativo, ¿no? Cómo tener acceso a eso. Y era como la perspectiva, yo le nombro a esto la perspectiva democratizadora. Había que democratizar el museo, ¿no? Había que democratizar la universidad, había que democratizar el sistema educativo
perdón. Y eso ni pensémoslo como lo vivimos en el feminismo, cuando empiezan comienzan las primeras mujeres populares, racializadas, campesinas, etcétera, etcétera, comenzamos a entrar al espacio feminista, pues la idea era hay que democratizar el feminismo, hay que permitir que el feminismo no sea un gueto lleno de mujeres, en ese momento hablábamos burguesas, ¿no? Todavía en ese momento no veíamos la herida colonial ni veíamos el racismo necesariamente. Y entonces era, bueno, hay que abrir las puertas del museo, hay que abrir las puertas del feminismo, etcétera, etcétera, ¿no? En los últimos tiempos, esto ya, digamos, yo diría que sobre todo en el nuevo siglo, pues ya entramos en otro, yo creo que en una profundización de estos debates, ¿no? Fundamentalmente la cuestión de, bueno, que ya en realidad lo estábamos viendo en otros contextos desde los años 90, que era la gran pregunta si entramos o nos quedamos fuera. ¿Y qué significa entrar o quedarse fuera? Y hay gente que apostó a entrar a las instituciones. En este caso, pues entrar al museo con la perspectiva de, siempre es el discurso es que lo vamos a agujerear, que lo vamos a transformar, que lo vamos a cambiar de alguna manera, ¿no? Esto es, y estoy usando aquí algunas ideas que está para pensar, digamos, los movimientos, la política de la diáspora africana aplicada a este contexto. Estoy usando aquí la clasificación de Agustín Lao Montes, un compañero descolonial de origen puertorriqueño, y también de Enrique Dussel, que es la tercera perspectiva que voy a poner aquí, que él habla, que sería la perspectiva analéctica, que es pensar desde afuera de las instituciones, del poder, o sea, pensar desde fuera de la modernidad, pensar por fuera del el mundo, el modelo que ha sido producido por la modernidad occidental o eurocéntrica, ¿no? Entonces, digamos que en este momento lo que yo veo, y lo he visto también en estos 3 días, es bueno, que hay aquí una pugna, un debate, una indecibilidad de alguna manera de, bueno, entramos al museo, intentamos agujerearlo desde adentro, ¿es esto posible? Esto en esta manera de clasificar es la perspectiva de la crítica interna, entramos al museo para o con la ilusión de que es posible generar allí una serie de cambios. Esto tampoco de alguna manera es tan nuevo cuando en los años 90 muchos de los movimientos sociales y particularmente del que vengo, del feminismo, intenta entrar al Estado, intenta entrar a las instituciones, o ya en los años 70 y 80 cuando se van formando las academias feministas, es vamos a entrar a la universidad porque desde adentro la vamos a transformar. Veamos si eso ha ocurrido durante estos 40, 50 años. Podemos ver pequeños cambios, ¿no? Pero siguen muy vivas. A propósito de lo que decía Lucía, yo ahí estoy un poco, tengo una diferencia. Yo no creo que el museo está muriendo. Yo creo que el museo lo veo más vivo que nunca. De hecho, gente que antes nunca habíamos pensado sobre el museo, estamos hoy teniendo que pensar sobre el museo, ¿sí? O sea, eso habla de una revitalización del museo como un espacio que se ha instalado como un deseo, ¿sí? Se ha instalado como un deseo de hay que entrar allí, ya sea con la ilusión de que lo vamos a destruir, pero hay que estar de alguna manera allí. Entonces, eso sería como, lo pongo como para el debate. Si es verdad que las instituciones, no solo en general, pero la institución museística la vemos de alguna manera agónica, ¿sí? Y pienso, digamos, la cantidad de convocatorias que me llegan hoy abiertas, que vienen de instituciones museísticas, galerías, etcétera, etcétera, todos los días aparecen espacios y espacios y espacios y espacios y convocatorias
que tienen que ver con eso. Entonces, ahí a mí me gustaría un poco tensar esta reflexión realmente de cuál es el papel que estamos jugando, incluso yo misma aquí en este momento, que aunque vengo también porque quiero ganarme el dinero, por eso creo que también aquí hay un problema de si la reparación es pedir que nos paguen, o sea, trata de esa cosa, eso lo voy a volver a retomar hace un rato, porque al final estamos siendo parte y estamos alimentando una maquinaria que se supone que queremos cambiar o compostar o transformar. La otra opción, que es la perspectiva analítica, que es una crítica externa radical y que adoptaría prácticamente una posición abolicionista, como se está haciendo, se está pidiendo abolición de las cárceles. Yo estoy hablando hace rato de abolición de la academia y hoy me atrevo a hablar aquí de una abolición del museo. ¿Es posible soñar la abolición del museo? ¿Es posible eso? Ok. Y aquí está. Es posible pensar en un mundo sin museos, ¿no? ¿Qué significaría eso? ¿Qué emergería de ese vacío que se queda, que deja allí donde el museo ocupaba un lugar? ¿Sí? ¿Es posible descentrar el museo para dar o reconocer y dar vida a otros proyectos de mundo? ¿Qué lugar ocupa el museo en la reificación y en la instalación de ese deseo de mundo producido por la modernidad, ¿no? Y entonces me pregunto también si es posible desinstitucionalizar la producción de belleza. Digamos, recordemos, y ahora vendría una serie de cuestiones sobre eso, pero no me voy a parar, pero igual lo recuerdo, ¿no? Que el museo surge justamente de un intento de normalizar qué es lo bello y qué es lo sensible. ¿Sí? Antes de eso no existía, ¿no? Y ahí vamos a la filosofía kantiana y vamos a la filosofía del siglo XVIII, iluminista. Antes de eso no existía la institución museística. ¿Por qué se nos hace tan difícil pensar la posibilidad de un mundo sin museo? ¿Qué rol viene a jugar el museo dentro de este orden que supuestamente estamos, con todos estos discursos que se han puesto de moda, estamos diciendo, propagando, etcétera, etcétera? Y la cuestión ahí es si estamos listos para abandonar esta ficción. Si hay realmente un interés de abandonar esa ficción y si estamos listos para ella, ¿qué se necesita para abandonar esa ficción, ¿no? Y cuando me pregunto si es posible pensar en un mundo sin museo, hay una serie de cuestiones que tendría que ver con eso. ¿Es posible pensar sin, o sea, ese mundo sin museo como la desaparición de la burocracia y la tecnocracia que gira alrededor del museo y todo el campo del arte? ¿Sí? ¿Qué modos de gestión de la capacidad de creación e invención emergerían una vez habilitamos ese no lugar, ese vacío que queda allí cuando descentramos el museo, cuando lo sacamos del enfoque de la mirada, ¿no? ¿Qué concepciones de lo bello, de lo sensible están siendo sepultadas, ¿sí? ¿Y cuántas renacerían a partir de ese momento donde podemos dejar de enfocar la mirada sobre el museo y pedirle al museo que sea otra cosa que no es, ¿no? ¿Y en qué condiciones se produciría entonces el oficio del artista? ¿Podemos pensar el arte por fuera del museo o se reelabora o ¿cómo podría decir? Se redefine lo que significa trabajar en el oficio del arte, ¿no? ¿Y qué efecto tendría eso sobre la subjetividad del artista, ¿no? Allí hay un proceso de subjetivación de toda la gente que forman parte de esa institución. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cuál sería ese proceso de resubjetivación, ¿no? Podemos pensar, o sea, si pensamos un mundo sin museo, podríamos preguntarnos también cómo sería eso de vivir sin un mercado del arte, ¿no? Sin el complejo industrial de las galerías, las ferias, las exposiciones, las subastas, curadores, historiadores del arte, mecenazgo, fundaciones, residencias, coleccionistas, público expertos, neófitos y pueblo ignorante. El pueblo que está por fuera, ¿no? De allí.
Y esto es, digamos, el marco teórico analítico que yo he propuesto un poco a partir de un proceso de donde surgen muchas de las reflexiones que estoy haciendo hoy, que fue acompañada con la artista Katia Sepúlveda, a quien invité a que fuera parte de este trabajo, de un trabajo curatorial en particular que se llamó El futuro ya fue, Antifuturismo Cimarrón. Voy al final a hablar un poquito de esto. Y esto es el marco teórico analítico que ya yo venía trabajando, que luego, a raíz justamente de que Katia Sepúlveda me señala, esto es posible de llevarlo a pensar y a proponerlo a un grupo de artistas para pensar una muestra, pues entonces yo comienzo voy a aplicar todo esto para este proyecto en específico, ¿no? El proyecto me ayuda a una serie de trabajos críticos que yo estaba haciendo, profundizarlos para aplicarlo al campo del arte, ¿no? Ahí estoy pensando y hay una cuestión aquí que me voy a detener un momento. En este momento particular, yo creo que ya el giro descolonial ha encontrado sus límites. Hace rato que sin darme cuenta, hasta que luego ya lo elaboro, lo puedo poner en palabras, comencé un giro dentro del giro descolonial que han ido dando otras y otros compañeros, que nos está llevando y nos ha llevado a asumir la ontología política, o lo que también otra gente está llamando el giro ontológico. La crítica descolonial se centró mucho en el debate epistémico, pero al fin de cuentas el debate epistémico no ha sido suficiente para una crítica radical al sistema moderno colonial y el mundo que ha producido, ¿no? No nos permitía ver horizontes de sentido. No me voy a detener en esto del giro decolonial, aquí todo el mundo habla de giro decolonial. Solamente quiero decir una cosa, que la mayoría de la gente que he escuchado hablar sobre giro decolonial y que no vienen de los mundos afectados por la colonialidad, esto se le olvida. Y es que no hay posibilidad de una crítica a la colonialidad si no es pensando cómo la colonialidad se funda en la idea de raza e instituye una clasificación racial mundial del trabajo y de los cuerpos, ¿sí? Si estamos aplicando lo de colonial sin olvidarnos la racialización del mundo, estamos muy mal interpretando lo descolonial, ¿sí? Y he visto aquí experiencias que están tomando la idea de lo descolonial y por casualidad, esto desaparece. Esto no es la primera vez que lo veo, no lo he visto solamente en el campo del arte, en el Reino de España. Sí, como dirían mis amigues aillos, lo he visto también y también lo he denunciado dentro de la academia, ¿no? La academia española está usando las teorías descoloniales y está usando la interseccionalidad y, casualidad, se le olvida aquello que le dio vida y fue el proceso de destitución a partir de procesos de racialización que implicaba jerarquizar los pueblos y las vidas del mundo a partir de construcción justamente de jerarquías. ¿Quiénes son más humanos que quién? Pero además, una mirada muy antropocéntrica, ¿no? Lo humano está por encima de todo el resto de existencias, ¿no? Entonces solamente voy a decir eso, porque todo lo demás creo que ya la lección la han aprendido. Bueno, y sí voy a hablar un poquito del giro ontológico, la ontología política, porque me parece interesante. Tomen nota para que ya puedan decirlo después y quienes no han leído sobre esto todavía. Ojalá nos citen. ¿Ya estoy con el tiempo?
Me quedan ya 5 minutos. ¡Ay, Dios mío! Se me fue muy rápido. Bueno, la cuestión fundamental de lo que va a aportar la ontología política, la crítica ontológica, tiene que ver justamente en que no podemos quedarnos en el debate el debate racional, ¿no? De cuál es la verdad, cuál es la verdad más verdadera, ese tipo de cosas, sino tiene que ver con la producción de mundo justamente, ¿no? ¿Qué mundos estamos contribuyendo a producir? Y ahí está al final el meollo del asunto. Podemos muy bien aprendernos una la episteme crítica descolonial y luego pues el mundo que habitamos pues se queda intacto, ¿no? Y eso pues ya lo hemos visto. Entonces, bueno, esto también me lo voy a saltar. Esto también, bueno, se me fue el tiempo, soy atemporal. Cimarronaje como tecnología subalterna. Estamos usando mucho este concepto del cimarronaje como la capacidad justamente, no solamente de la huida, sino que esa huida permite la producción de otros mundos, ha permitido la producción de otro mundo, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante para pensar esta cuestión de que este no es el único mundo posible, ¿no? Que hay otros mundos posibles y los cimarrones de ayer y de hoy somos productores de mundos que son alternos a la propuesta moderna, ¿no? Han hablado aquí mucho sobre el tema del archivo. Ayer yo decía y señalaba la importancia de construir archivos de la resistencia porque el archivo colonial lo único que nos ha mostrado es como seres sin agencia. Y ese es uno de los fundamentos para justamente, o sea, ha sido parte fundamental para constituirnos como pueblos sin historia, y como pueblos, digamos, ¿cómo podría decir? Que inferiores, ¿no? Entonces, la importancia de la construcción de archivos de la resistencia y ahora que se está comenzando a poner también de moda, todo es atrapado por el mercado, es la cuestión de, y la pregunta allí es, ¿cuáles son las violencias del archivo? Y construir archivos alternos a esa violencia colonial o archivos alternos a la colonialidad, o sea, construir otros archivos, implica incluso pensar en contraarchivos, ¿no? O sea, implica redefinir entonces qué es un archivo, ¿no? E incluso deshacer la misma idea de archivo, ¿no? ¿Para qué fines al final sirven los archivos? Si es para que otra vez lo volvamos a exponer y lo guardemos dentro de la memoria colonial como una partecita allí para ver, pues mal estaremos entendiendo lo que ellos significan, ¿no? Y aquí hay una cuestión que yo venía trabajando para pensar la cuestión del archivo, la experiencia, ¿no? Y hablo de una genealogía de la experiencia y señalo cómo la experiencia puede volverse archivo, ¿no? Cómo podemos usar la experiencia como un archivo, pero más allá de usar la experiencia como un archivo, ahí lo importante es pensar que la experiencia es lo que tiene que ser cuestionado, ¿no? No es simplemente la experiencia como un producto, como algo que se ve, que está para ser visto, sino cómo eso sirve para cuestionar los presentes que tenemos y las historias de poder que se han construido. Bueno, salto todo esto y voy aquí. Esto fue todo lo que estuve hablando, la cuestión de pensar el arte como cura, pensar un arte por fuera de la institución museística. Fueron parte de una serie de pensamientos que se articularon alrededor de este proyecto, que como le dije, invito a Katia Sepúlveda que sea parte de él y hacemos la curaduría de este trabajo. Asumiendo esta idea del artista como Chapán, como persona que logra armar un diálogo entre memoria, espiritualidad, herida colonial, pero también
proyectos de resistencia, ¿no? Y básicamente eso fue lo que intentamos hacer a partir de esta dos preguntas: ¿cómo hubiera sido el mundo si Europa como proyecto nunca hubiera existido? ¿Y cómo sería eso si desapareciera ahora? Es la misma pregunta que ahora le hago al museo, ¿no? Y finalmente, dame un momentito aquí, aprendizaje desde el intento, le nombro intento, desde esa idea de la crítica interna. Mientras tanto, mientras estamos con un pie entre que queremos hacer algo desde dentro del archivo y por otro lado soñamos con, desde dentro del museo y por otro lado queremos deshacernos de él o implosionarlo o explotarlo en 1000 pedazos, ¿no? Algunas cuestiones que me surgieron ahí y que me surgen también de las reflexiones que hago a partir de las cuestiones que aquí se han estado hablando. Descolonizar es desubjetivar, o sea, para que se valore en otro sentido del mundo, la gestión museística no solamente, o sea, una crítica al museo no puede quedarse solamente en el museo como tecnología o como sistema, como institución, sino que tiene que verse también como tecnología de subjetivación. Y eso implica entonces esto que también digo aquí, que descolonizar es una práctica encarnada, o sea, eso no es discurso, ¿sí? Eso tiene que ser encarnado. Si no hay una encarnación de esta crítica que implicaría la producción y el compromiso con la producción de otros mundos, pues poco estamos haciendo, o más bien, en realidad, lo que estamos haciendo es un uso estratégico y favorable para hacer de la teoría descolonial una cuestión de consumo que nos ayuda a hacer carrera dentro del mismo sistema en el que estamos, ¿no? Entonces, también digo, descolonizar es desinstitucionalizar, es abrir las puertas no para permitir la entrada, sino para propiciar la salida de las instituciones. Porque las instituciones lo que hacen es justamente normalizar, ¿sí? Y operacionalizar unos modelos específicos de estar, vivir, recrear y en actuar el mundo. Entonces, entonces descolonizar también es descategorizar, es desjerarquizar. No es apropiación, eso es lo que tenemos a la luz del día hoy. Descolonizar parece que es simplemente apropiarnos de discurso. Es dejar de lucrar con nuestras experiencias y con los conocimientos de los mundos subalternos, los mundos que han sido, que han sufrido la violencia colonial. Y entonces esto nos implica también que no se puede reparar el daño con las herramientas que han infringido ese daño, ¿sí? Hay que inventar otras o hay que recuperar, quizás eso, recuperar otras herramientas, otros modelos que han estado y de los cuales que podemos rastrear y que nos pueden servir para reparar la herida infringida. Recordé aquí la máxima también del colectivo Aguillo que dice: devuélvanos el oro. Y ojo, devolver el oro no es en realidad restaurar los mundos que han destruido y que sigue todavía siendo destruido, ¿no? No es hablar de la Amazonía mientras la Amazonía está siendo destruida, ¿sí? Es fácil hacernos el antirracista cuando la crítica parece que no te toca, ¿no? Entonces ahí recuerdo y traigo aquí a colación cómo una vez voy a traer un ejemplo. Recuerdo cuando comenzaban a abrirse estos campos de antirracismo y no sé cuánto en el Estado español, me llevan al País Vasco y una líder feminista me dice: no, es que tú sabes, para nosotras esto del antirracismo, esto es para nosotros, pensar el racismo es muy nuevo, porque en realidad aquí nosotros no hemos tenido este problema, porque nosotros no hemos tenido personas racializadas aquí, ¿no? Y yo la miré y le dije: pero, perdón.
¿Y qué me dice de las poblaciones gitanas, moras, etcétera? Los pueblos que fueron, que sufrieron internamente lo que es el proyecto colonizador y lo que es el proyecto moderno. ¿Cómo me vas a decir que necesitas que venga Angela Davis para que te hable de eso cuando localmente hay personas, ¿sí?, que están viviendo y que encarnan esa herida colonial? ¿No? Entonces parece que es muy fácil ahora llamar y traer gente de Estados Unidos, gente que tiene cierto nombre, y ponerla a hablar cuando el que está al lado le estás boicoteando, le está cerrando la puerta porque es el negro conocido, es el peligroso, es la peligrosa, ¿no? Ese no lo queremos cerca, pues el que sabe realmente quiénes somos. Ya estoy terminando. Bueno, y entonces finalmente incluirnos en sus programaciones, por favor, eso no te hace descolonial, ¿sí? Se trata de cambiar radicalmente la programación y los sentidos que habilitan el espacio institucional del museo, ¿sí? Una programación anual o bianual que generalmente tienen los museos, tú ves que tienen un artista, un grupo, y eso ya te hace descolonial o te hace antirracista, ¿no? Cuando todo queda igual. Además, las condiciones en que lleva la gente es, como ya se ha dicho aquí, pues con bajos salarios, con unas condiciones donde todo el marco institucional está pensado desde la blanquitud y desde las violencias que habilitan la blanquitud. Bueno, finalmente, mientras no estemos, yo digo que mientras no estemos dispuestos a bregar con estas cuestiones, por favor, abandonemos el cinismo de la retórica descolonial. No vuelvas una vez más a volvernos mercancía, objeto para lucros personales y para revalorar o profundizar y reactualizar lo que es la institución museística. Si es para eso, por favor, por lo menos seamos un poco más honestos, ¿no? Honestas, honestes. Bueno, pues por lo menos decimos, bueno, no me meto por ahí. Mejor eso, ¿no? Bueno, muchas gracias. Eso. Bueno, estamos efectivamente en paradigmas, relatos y bifurcaciones, claramente. Eh, y creo que también se pone sobre la mesa algo que estaba presente, que es posible también abandonar el museo como opción, digamos, que no había estado enunciado hasta este momento, creo. Estamos, por supuesto, completamente mal de tiempo. Habría una o dos preguntas muy pequeñitas que podamos recoger, porque, sobre todo no veo nada, así que no se ve nada, ¿no? Allá hay una preguntita. Ah, Nancy, no. Así veo algo. Y eres de Nancy, porque cierro así. No te arrepientes. Ay, muchas gracias. Ahora sí. Ay, veo amigas también. Veo amigas. ¿Una preguntita? Ah, sí. Aquí hay una preguntita. Si hay alguna otra, a lo mejor tomamos dos. Y hay una, dos. Ah, perfecto. Hay dos. Ya, muy bien. Gracias. Genial. Hola, gracias por todo eso. Fuera brillante, así con muchas cosas movimentadas también. Bueno, no sé si me faré explicar bien, pero voy a leer la pregunta, ¿sí? ¿Cómo encarnar la producción de otros mundos sin que haga parte de la programación del museo, que tiene como principio de tiempo, inicio, medio y fin? Y claro, hacer de eso un pensamiento laboratorial que puede ser aplicado a otros espacios sin llevar en consideración la construcción del propio espacio. Y estaba Esther también. Pásale, sí. ¿Tú o no? Tú primero. Bueno, muy breve y iría sobre todo para ver, pues, Enrique me conteste. Claro,
Se ha hablado de un cambio. Yo creo que las revoluciones, desde la perspectiva de una Europa, un mundo etnocéntrico, siempre vendrán desde abajo, nunca desde arriba al sistema. El que está perpetuado en el poder no va nunca a ceder. Pero, evidentemente, algunas intervenciones, pues, y muy acertadas, al museo ahora mañana lo vamos a cerrar o voy a dimitir, claro. Entonces, un poco para romper una lanza y con la idea, bueno, el proyecto que ha presentado Enric, quizás los profesionales podemos tener un poco de activismo dentro del sistema, que también tenemos métodos de antisistema, ¿no? Cuando Enric comenta que tuvieron que abrir las puertas, confiar un poco en este poder de transformación también desde dentro. Ya sé que es muy filantrópico, pero también creo que es muy idealista también a veces hablar, porque hay un problema racial, hay un decolonial, pero tenemos a veces, y lo repito, y los relatos del museo tienen que ir por ahí, hablar de que también tenemos colonialismo dentro de nuestro ámbito, gente que ha sido, pues, no privilegiados, y la instauración de los estados modernos ha perpetuado este modelo, evidentemente en un colonialismo brutal, pero unas injusticias que tenemos en casa que todavía no las hemos visualizado ni arreglado. Es decir, el mundo tiene que cambiar. Yo creo que aquí ha quedado muy claro que necesitamos y estamos en una crisis de valores, y los museos podemos poner un poco de labor, ¿no?, en crear una masa crítica en estos relatos y narrativas. Y aquí lo dejo, y muchas gracias porque me ha encantado todo. Yo por mi parte sí, no sé si Yoderkis también quiere añadir algo. Bueno, me sumo un poco a lo que ha dicho Yoderkis, y creo que de alguna forma como resuena con las dos preguntas, que yo creo que el tema está en no programar contenidos, es decir, no entender como todas esas cuestiones que estamos tratando como temas a tratar dentro de la institución, si no estamos de alguna forma dispuestos a dejarnos cruzar y dejarnos alterar por ellas, ¿no? No lo digo tanto en un sentido, mira, me sirve para aclarar una cosa respecto a lo que dije antes, que no lo digo tanto en un sentido solucionista, de vamos a solucionar la institución, sino más bien en un sentido como de abrir heridas, de visibilizar heridas que forman parte de la propia constitución de la institución, y que es gracias a estas prácticas que yo creo que podemos visibilizarlas. Pero me sumo a lo que dice Yoderkis, si va a ser un ejercicio simplemente de representación, abandonémoslo. Yoderkis, ¿algún? Bueno, muy rápido. A la compañera, ¿cómo es tu nombre? Thais, muchas gracias. Bueno, tiene que ver un poco esta discusión, ¿no? Yo creo que no es posible encarnar otros mundos dentro de un mundo que hay una frase del movimiento zapatista que dice un mundo donde quepan otros mundos. Y yo siempre he dicho que yo quiero un mundo donde quepan otros mundos, pero donde quepan muchos mundos. Pero ¿qué pasa cuando uno de esos mundos se instituye como el único mundo posible y comienza a destruir todos los otros? Entonces, ese mundo tiene que ser sacado. O sea, este mundo no puede estar dentro de este mundo donde quepan muchos mundos, porque ese mundo atenta contra la existencia de todos los otros. No sé si me doy a entender. Entonces ahí efectivamente yo creo, y ahí voy a lo último que decía la compañera, desde la transformación desde adentro, es un debate que es inacabable. Es siempre el debate, entramos o no entramos, qué significa entrar, qué significa quedarse afuera. Yo creo que todas las opciones son posibles, y que siempre y cuando no perdamos de vista que cuando estás adentro, ¿sí? Porque ese es el tema. Queremos entonces cubrirlo de una serie de cuestiones, y desde dentro se pueden habilitar algunos cambios, por supuesto que sí, y qué bueno que hay gente que está dentro y ojalá que cumplan su trabajo. Ahora,
El problema es que el trabajo de adentro inhabilita muchas veces los trabajos de afuera, porque los de adentro se constituyen en la norma, se constituyen en quienes definen cuál es el campo de actuación y qué es lo valorable, cuáles son, digamos, cuál es el mundo deseable. Ese mundo se constituye en el deseo, ¿sí? Entonces, ese es el problema también de muchos otros ámbitos, por ejemplo, de la lectoescritura. ¿Cómo podemos apoyar los mundos orales que cada vez están más desapareciendo cuando la aspiración que se instaló a nivel global y los proyectos progresistas jugaron un papel importantísimo en eso, era que todo el mundo, que pensar es escribir, ¿sí? Eso inhabilitó, y ahí estoy solamente en el debate epistémico, ¿no? Eso inhabilitó todas las formas de pensamiento y de racionalidad, ¿sí? Entonces ahí es un problema que habrá que seguir. Yo no tengo la respuesta. Juego aquí abogada del diablo simplemente. Yeah, thank you. I hope I understand the question properly, but like echoing what Enric was saying as well as Sterkis and everyone before us even, like one is to approach things or abandon thematic and inclusive approach, no? Like deal with people as if like you're part of an ecosystem. So it's more like you have something, you have a dog in the fight, and then after that every other things just like come up naturally, let it be. And then like so theme, inclusivity and all those kind of stuff is not an afterthought or not a checklist. I think like that's a thing, and then like it's really difficult to practice, I guess, with the type of institutions we are operating within, because the DNA is not like that. So I think like I echoed everything, like compost, dynamite, and all those kind of stuff, you know, like or even like ignore them, you know, create something that is kind of like honest to us as part of an ecosystem, and then everything else come up naturally, so we don't have to be inclusive, because we're part of we're organically part of something to begin with anyway, whether it's scenes, whether it's realities, whether all those kind of stuff. And the last one is like don't what is the word, like commission, like don't make commissions, just like let people work what they've been working with, you know, and that's it. So hopefully it's short. Gracias a todas. Muchísimas gracias. Espero que sigamos la discusión luego. Tenemos 2 intervenciones más y luego habrá una suerte de acción, de acción performática, no performática, con el grupo Come Hierbas y con el DJ. Eso será también un tiempo para poder seguir discutiendo. Muchas gracias a las 4 por estar aquí y por ayudarnos a bifurcar.